¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:30 en punto y aquí arranca nuestra edición de hoy, miércoles de 8 Magazine, en la que, como todos los días, hemos preparado un menú muy variado. Vamos a hablar mucho de patrimonio y lo vamos a hacer a través del galardón que ya ha entregado a la Catedral de Burgos, concretamente a su archivo, la Fundación Hispania Nostra, que reconoce el trabajo que desde 1994 desarrollan los archiveros de la Catedral. Enseguida les damos más detalles. Hablaremos también en 8 Magazine de las excavaciones que acaban de arrancar en el entorno donde estuvo la iglesia de San Román, que en su momento fue el segundo templo más importante de la ciudad después de la Catedral. Pero además estaremos en Quintana Dueñas, donde este fin de semana tendrían que celebrarse sus fiestas, y aunque hay algunos actos programados, como saben, la normativa nos impide hacer unas fiestas como tal. Enseguida les vamos a contar los detalles de la mano de su responsable, pero también les vamos a dar muy buenas noticias sobre nuevos proyectos y dotaciones que van a descubrir en esta localidad. Además, en el 8 Magazine de hoy conoceremos el arranque del curso en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Ana Laguna, y hablaremos de una asociación recién creada, la Plataforma para la Abolición de la Prostitución, que está formada por una serie de asociaciones y las vamos a conocer en el programa de hoy. Y como todos los miércoles, tenemos un espacio reservado a nuestra sección La Provincia Vaciada. La semana pasada nos visitaba Salomón Ortega. Hoy vamos a recibir a nuestra segunda colaboradora en esta sección. Se trata de Leticia Núñez, que nos va a traer historias de pueblo, la versión televisiva del blog que esta periodista firma y que cuenta también con un podcast recuperando historias del medio rural, poniendo en valor la información del medio rural. Todo esto lo van a ver en directo aquí en la 8 Burgos, también a través de nuestra página web cyltv.es. Todo eso en directo ahora que son las 4:32 minutos. En las sucesivas redifusiones, si nos están viendo por la noche, pues están viendo la redifusión de hoy miércoles, y cuando quieran y en el soporte que quieran en nuestras redes sociales. Este es nuestro menú, que arrancamos, como les decía, con las no fiestas, pero sí algunas celebraciones que se van a desarrollar este fin de semana y de las que vamos a hablar con el responsable del Ayuntamiento de Quintana Dueñas, con su alcalde, Gerardo Bilbao. Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Esta es una cita que tenemos todos los meses de septiembre. Otras veces suele ser más festiva, ¿verdad, Gerardo? Porque sí hay actos en torno a vuestra patrona, la Virgen del Rosario. Este año es diferente. Pues la verdad que sí, siempre estábamos esperando el primer fin de semana de octubre para celebrar las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, pero las circunstancias en este año no nos lo permiten. Entonces al final se decidió ya hace tiempo, incluso cuando no sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia, pero un poco por solidaridad con el resto de municipios que no iban a poder celebrar sus fiestas patronales, ya la corporación decidió hacia el mes de junio, cuando tuvimos el primer pleno después de la pandemia, el suspender todas las fiestas patronales, tanto de Quintana Dueñas y su alfoz, como de las pedanías del alfoz de Quintana Dueñas, ¿no? Villarmero, Arroyal, Marmellar y Páramo del Arroyo. Y bueno, pues al final así ha sido, y encima, bueno, con la que está cayendo y las circunstancias que tenemos en este momento, pues no puede ser de otra manera. Habéis decidido conservar solo el acto religioso, que se desarrollará en la mañana, bueno, a la 1 de la tarde del domingo. Pues porque sí queréis homenajear a vuestra patrona y con las medidas adecuadas a este momento, ¿no? Pues con una restricción de aforo importante. ¿Qué es lo que va a ocurrir el domingo, Gerardo? Pues bueno, hablamos con el párroco de Quintana Dueñas y eso es lo que acordamos. Este año no va a haber representación de las pedanías, no van a venir sus alcaldes ni los miembros de las juntas vecinales. De la corporación, pues tampoco vamos a estar todos los corporativos, va a haber pues, una representación de todas las fuerzas políticas, pero nosotros los independientes, que tenemos mayoría absoluta, pues estaremos solo 2 o 3 personas representando y bueno, pues al final incluso se ha quitado la ofrenda floral, porque nos decía el sacerdote que lo de que vaya la gente allí al altar a presentar las flores a la Virgen y tal,
pues iba a ser un poco más conflictivo. Entonces, como tenemos que guardar las distancias de seguridad y para que no haya problemas de aglomeraciones en la iglesia, pues simplemente se va a hacer el acto religioso. El coro de Quintanadueñas sí que va a cantar la misa, pero también van a estar, pues como estamos, yo formo parte del coro, ese día no estaré porque estoy como alcalde, pero ya lo estamos haciendo los domingos, guardando la distancia de seguridad. Y bueno, pues haremos el acto religioso y se acabó. Y luego sí que el domingo por la tarde, porque ya estaba programado y nos parece que por lo menos que hubiera un acto donde lo que hemos hecho es una obra de teatro con el Teatro Bambalúa, y se titula la obra Ñam Ñam, que es para todos los públicos, y lo que hemos hecho ha sido que las personas que quieran ir a verlo, pues ya han venido estos días, están viniendo a que les demos las invitaciones, y por familias y por grupos familiares pues les vamos a colocar, pues como hicimos este verano, el cine al aire libre, para guardar todas las medidas de seguridad y que no haya ningún problema de contagios, lógicamente. Estupendo. Bueno, pues habéis hecho todo lo que se puede hacer, en realidad, todo lo que las circunstancias nos permiten, y de esta manera pues se van a celebrar las fiestas, se va a homenajear a la patrona, más que fiestas, porque fiestas como tal no va a haber. Sin embargo, este año es muy importante para vosotros en Quintanadueñas, porque incorporáis muchas dotaciones. Vamos a en los próximos meses también ver nuevas incorporaciones en este sentido, pero nuevas dotaciones que hacen que este pueblo ya tenía todos los servicios, alcalde, pero es que ahora ya no le va a faltar de nada, ¿no? Incorporáis la biblioteca, que ya está en marcha. Sí, sí. La biblioteca ya la teníamos, lo que pasa es que la teníamos en el centro cívico, y una de las dotaciones que queremos incorporar, que la hubiéramos incorporado si no hubiera sido por el tema de la pandemia, es en el espacio que hasta ahora teníamos la biblioteca, el hacer una ludoteca. El invierno es muy duro en Burgos, y bueno, pues al final los padres con los niños, pues los fines de semana, al final no sabes qué hacer, dónde juntarte, y entonces el espacio de la biblioteca, pues queremos eso, una ludoteca donde puedan pasar horas de después del colegio o del fin de semana, padres y niños, y de alguna forma convivir, ¿no? Que eso al final lo que hace es pueblo y que la gente se conozca. Bueno, pues como eso no va a poder ser, la biblioteca sí que la hemos trasladado ya a la primera planta del centro médico, que hay allí dos espacios, el de la biblioteca y el futuro museo en honor a Saturnino Calleja, ¿no? Luego le vamos a dedicar un capítulo especial a la figura de Saturnino Calleja y al museo, pero vamos con la biblioteca. Y la biblioteca, bueno, pues en plena pandemia estuvimos ya amueblándola y haciendo el traslado de todos los libros, ¿no? Y bueno, pues ya está funcionando. Ahora ya tenemos un espacio mucho más amplio, la verdad que ahora ya, si quieren ir a estudiar, pues tienen más espacio para las circunstancias en este momento, no estar juntos, y los préstamos que se hacen de libros, pues bueno, o de películas, todo lo que tenemos ahí en la biblioteca, la gente puede ir pues, a un espacio que les ha gustado mucho a la gente, y la verdad no hemos podido hacer una inauguración oficial, pero ya está funcionando. Que es lo que realmente importa, que lo puedan disfrutar todos los vecinos. Hemos aludido ya a Saturnino Calleja. Es muy fácil explicar quién es, simplemente Gerardo diciendo, ¿conocen esa expresión de tienes más cuento que Calleja? Bueno, pues el responsable de esta frase es Saturnino Calleja, el cuentista, entre otras muchas facetas, porque es un personaje polifacético y que ha pasado ya a la historia. La verdad que la figura de Saturnino Calleja en España, sobre todo para la docencia, ¿no? Y para los maestros, un defensor aférrimo de los docentes, la labor que hizo tan importante para las clases menos pudientes, ¿no? El hacer esos cuentos y esos libros tan asequibles con la imprenta que hizo en Madrid, ¿no? Pues la verdad que hizo una labor encomiable en España y en Latinoamérica, no nos olvidemos también. Con lo cual nosotros llegamos a un acuerdo con la familia, nos han cedido todo el legado que tenían de él, bueno, las exposiciones que se pudieron ver aquí en Burgos y en León. La propia comisaria que montó la exposición de Burgos y la de León es quien nos ha asesorado de cómo tenemos que museísticamente montar el museo. Ya lo tenemos todo preparado y bueno, hemos concurrido a la última convocatoria que ha sacado la Junta de Castilla y León del Pacto Local, pues para esos 30 y pico mil euros, 40 que cuesta montar el museo, pues podamos tener parte subvencionada por la Junta de Castilla y León en este caso, ¿no? Entonces esperemos que nada más que salga esta convocatoria resuelta, pues podamos ya, porque lo tenemos todo preparado, sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos todo, ¿no? Porque
los libros ahí están, y luego incluso el despacho que tenía Saturnino, ¿no?, con su mesa, su sillón, su escritorio, pues lo tenemos ya en depósito en Quintana Dueñas, y es ponerlo para que la gente lo pueda disfrutar. Eso es acometer esa rehabilitación necesaria para la musealización del entorno, ¿no? Y colocar el material que ya está previamente documentado, archivado, analizado, y irá a ese museo. ¿Qué plazos manejáis? Pues yo espero que para la primavera que viene pueda estar esto ya montado, ¿no? Y esperemos ya que además podamos inaugurarlo como se merece, que pueda venir la familia. Es una pena que el nieto de Saturnino Calleja, que es el que más luchó porque esto llegara a buen puerto, pues desgraciadamente en el agosto pasado falleció, y ya era una persona mayor y no lo va a poder ver, pero bueno, sus hijos y toda la familia, pues queremos celebrarlo con ellos y inaugurarlo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que, ya te digo, yo espero, porque tampoco ya es mucho trabajo el que queda, porque claro, ya lo tenemos todo, hay que hacer las vitrinas y organizar pues cómo va a estar. Y sobre todo, allí, como nos decías, que ya tenéis mucho trabajo adelantado, ¿no? Porque todo ese trabajo de documentación y el proyecto museístico está hecho, ya sabéis cómo va a ser, ahora hay que ejecutarlo. Sabemos cómo va a ser, sabemos lo que cuesta, y ahora es pues eso, tener la financiación, que podríamos haberlo hecho con fondos propios del ayuntamiento, pero bueno, yo siempre intento buscar de alguna manera financiación para que no tengamos que desde el ayuntamiento, de los bolsillos de los ciudadanos, tener que poner todo el dinero, ¿no? Porque tenéis otros planes también, efectivamente, tenéis otros planes que les interesan también a los ciudadanos, así que ese dinero que podéis ahorrar puede ir a parar, por ejemplo, a unas dotaciones que yo creo que van a ser muy exitosas cuando lleguen, que son las piscinas, ¿no? Efectivamente. Tuvimos pleno el jueves pasado, y por parte de la corporación ya habíamos tenido una propuesta del jurado. Sacamos un concurso de ideas para que los estudios de arquitectura e ingeniería nos dijeran, en el espacio que tenemos 9.000 metros cuadrados, cómo podíamos hacer esa dotación de piscinas municipales, ¿no?, y que fuera atractivo, y de alguna manera yo lo hablaba con la corporación, digo, que tengamos, para que la empresa que lo vaya a explotar pues no se reduzca solamente al verano, sino que podamos tener alguna dotación que pueda estar durante todo el año, ¿no? De esta manera, el proyecto que ha ganado el concurso y quien ya está trabajando en ese proyecto, pues nos ha asegurado de alguna manera lo que sería la dotación de cafetería y bar para que pueda funcionar todo el año, de lo que es el resto del espacio de las piscinas, que lleva 2 vasos, el vaso grande de 25 metros por 16,5, y luego un vaso de chapoteo pues para los peques, ¿no? Y luego en esa dotación que te digo, de vestuarios, lógicamente, de sala de enfermería, de sala de instalaciones, pues va la cafetería, que de alguna manera queda con acceso directo desde fuera de las instalaciones de las piscinas, con un parque muy bonito donde se puede pasear y la gente pueda utilizarlo también en invierno. Entonces la concesionaria, pues yo creo que le va a ser más atractivo el tener eso funcionando durante todo el año, ¿no? Entonces, también estáis trabajando en ese proyecto. ¿Cuándo va a ser una realidad? Ese proyecto, a la empresa que se la ha adjudicado, maneja más o menos un presupuesto de unos 750.000 euros, en lo que costaría esta dotación. Ahora tienen un plazo de 4 meses para presentarnos definitivamente el proyecto de ejecución, para poderlo sacar a licitación. En este espacio tramitaremos con la Junta de Castilla y León también el espacio donde va, porque tenemos que solicitar un uso excepcional en suelo rústico. Y bueno, esperemos que finales de año, primeros del año que viene, podamos adjudicar la obra, que además este año lo tenemos metido en planes provinciales de la Diputación, todo el dinero que nos han dado de planes va para las piscinas, y yo espero también que Diputación, a través del IDJ, como otras veces, saque una partida para poder acceder a tener financiación para instalaciones deportivas en esa partida del IDJ, como hicimos el Polideportivo de Quintana Dueñas, otras instalaciones que hemos hecho en las juntas vecinales con ayuda del IDJ. Gerardo, nos tenemos que despedir, pero antes de nada estaba pensando, cada año que hablamos, digo que este es uno de los ejemplos de pueblos que siguen creciendo, no solo en población, sino en servicios, y las dos cosas van muy unidas, sin duda. Así que es un gusto comprobar que hay más proyectos
y que los vecinos, en este caso del Alfoz de Quintana Dueñas, van a disfrutar de todas esas dotaciones, así que nos veremos seguro el próximo septiembre. Yo espero que antes también, porque va a haber buenas noticias hasta entonces, pero si no, pues a ver con qué nos sorprendéis, porque ya poco queda por hacer, ¿no? Bueno, pues oye, yo una de las metas que me marqué cuando empecé como alcalde era eso, el dotar al municipio de servicios para que no se convirtiera en una ciudad dormitorio, porque tenemos ese peligro al estar tan cerca de Burgos y del polígono, y que los vecinos se sientan integrados en su pueblo, convivan, y teniendo servicios es la única manera de al final conocernos, convivir y relacionarnos. Estupendo, pues yo creo que lo habéis conseguido. El domingo estaremos con vosotros en esa celebración religiosa y bueno, visitando Quintana Dueñas, que siempre es un placer. Muchísimas gracias por la visita a nuestro plató, la devolvemos el domingo nosotros, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto, gracias Gerardo. Nos ocupamos ahora en 8 Magazine de lo que les contaba al inicio del programa, y que no es otro que un premio que fue concedido hace meses, pero que se hizo realidad hace pocos días, la semana pasada. Me refiero al galardón Hispania Nostra que esta fundación ha concedido al trabajo del archivo de la Catedral de Burgos, que tiene documentos valiosísimos, algunos tan antiguos como del año 800 más o menos, o tan valiosos como la Carta de Arras del Cid. Pero este es un trabajo callado que se ha ido desarrollando desde 1994 y que ha puesto en valor no solo el contenido del archivo, sino que lo comparte a través de las redes con investigadores de todo el mundo. Eso es lo que les ha hecho merecedores del galardón que recibían la semana pasada. Se lo resumimos en el siguiente reportaje. El 12 de agosto de 1994, la estatua de San Lorenzo se precipitó desde la torre este de la catedral, poniendo de manifiesto la necesidad de restauración urgente del aseo. Esta situación puso también en marcha el proyecto de catalogación del archivo para conocer las anteriores restauraciones. Pero la restauración de un edificio, en este caso Patrimonio de la Humanidad, con 800 años de existencia, había que llevarla a cabo con todas las garantías. Para ello era necesario conocer la historia, las circunstancias, las restauraciones que había tenido el edificio a lo largo de estos siglos. Y esa historia en gran medida se hallaba y se halla en el archivo capitular, archivo del que se tenían conocimientos muy parciales. La idea desde un primer momento fue no solo la catalogación de la documentación, sino su informatización. Este trabajo de catalogación e informatización del archivo de la catedral ha mostrado el valor del fondo documental, que alberga noticias que se remontan al año 804, documentos tan importantes como la Carta de Arras del Cid o los valiosos privilegios rodados de época medieval. El archivo de la catedral es el corazón de este bien patrimonio de la humanidad. A través de su documentación podemos conocer el palpitar de esta comunidad que tenía y tiene una estructura particular y poderosa, su organización interna, las diferentes funciones que cumplía y cumple cada dignidad, las relaciones con el arzobispado de turno, que no siempre fueron las mejores, el mecenazgo que ejercieron muchos de sus prelados y canónigos, la administración de su propia justicia. También el palpitar de la propia ciudad milenaria que, por ser encrucijada de caminos, ha vivido y sufrió muchos de los acontecimientos históricos de nuestro país. Cuenta este archivo con documentos que hacen referencia a las relaciones con los gobiernos de la ciudad, del Estado, la realeza, así como con el papado. Bulas, privilegios, censos, apeos, cartas, contratos, pleitos, libros de cuentas, de fábrica, de administración de su patrimonio, que nos ayudan a comprender el urbanismo de la ciudad o el ejercicio de la caridad con los más necesitados. Entre los legajos podemos encontrar noticias de lo más variado, como el nacimiento de príncipes, la celebración de fiestas, la pujanza de nuestra ciudad en los siglos prósperos del comercio, los maestros y artistas que trabajaron en la catedral y los mecenas que lo apoyaron, y otras un tanto variopintas, como por ejemplo la receta de la tinta china, el expolio perpetrado por las tropas francesas, las hambrunas y pestes que alejaron a los canónigos a los pueblos donde se sentían más seguros. Esto nos suena a actualidad, ¿no? Si estas piedras son la muestra viva del arte,
Los documentos son la voz de la historia, de los acontecimientos vividos y narrados por las personas que, como fantasmas del pasado, duermen entre los estantes y donde la labor de los investigadores es sacarlos a la luz para mostrarnos cómo fue el pasado, nuestra historia. La Iglesia considera los archivos como testimonio del paso de Dios por la historia de la humanidad y su acompañamiento. Los archivos, en este caso nuestro archivo, es el testimonio de la fe de tantas generaciones que han pasado por esta catedral a lo largo de los 800 años que vamos a celebrar. La historia es maestra de la vida, por ella conocemos los aciertos, los ejemplos de nuestros mayores para imitarlos y superarlos, y también los errores cometidos para evitarlos en el futuro. Que esa repercusión que cada acontecimiento de la vida o cada hecho pues va teniendo, si no tiene una segunda etapa, puede quedarse simplemente en ese presente y ahí pues comienza y termina, sin tener una proyección más allá del presente en el que ha tenido lugar. Ir haciendo posible que eso que ha sucedido se siga proyectando a otras generaciones que vienen después y que les puede ayudar, es una tarea que completa el acontecimiento que tuvo lugar y que ayudó a aquellas personas que lo presenciaron en aquel primer momento. Esta obra es una obra, yo pienso, preciosa y valiosa. En la actualidad, todo este fondo documental, considerado como uno de los más importantes del mundo en su género, está a disposición de todos los investigadores y del público en general. Desde 1994 se han catalogado cerca de 200.000 documentos que se pueden consultar en formato presencial y online a través de la web catedraldeburgos.es o en la de la Fundación Caja Círculo, que financia el proyecto desde entonces. El trabajo ha merecido el Premio Hisparia Nostra, uno de los galardones más prestigiosos en el reconocimiento de buenas prácticas en la conservación del patrimonio. Ha propiciado la conservación y la catalogación de un rico patrimonio documental. Como reconocía el jurado, se ha conseguido poner los archivos a disposición del público en general y sobre todo de los investigadores y estudiosos. Permite con la consulta presencial informatizarlo y abrirlo a la comunidad digital, facilitando con ello el acceso de los investigadores de todo el mundo a los documentos escaneados y a miles de documentos de una de estas catedrales, una de las más importantes de Europa. Sin olvidar la utilidad que para los arquitectos y los técnicos, ayudándoles a tomar decisiones con mejor criterio a la hora de la restauración integral de la catedral. Una contribución fundamental en estos momentos en los que estamos inmersos en los actos de celebración del 8º centenario de la catedral, que culminarán en 2020. Y ahí surge el motor de este proyecto de la Catedral de Burgos, Patrimonio de la Humanidad desde 1984, y la celebración de su centenario, que motivaron que el Cabildo planteara el Plan Director de Rehabilitación, dentro del cual incluyó la recuperación de los archivos. Caja Círculo financiará desde el principio este proyecto, desde los inicios, y su apoyo ha sido fundamental. En el año 2005 terminó la catalogación de toda la música descubierta en la Catedral de Burgos, más de 2.300 creaciones, la mayoría inéditas, convirtiéndolo en uno de los mejores de Europa. El proceso de catalogación e informatización del archivo catedralicio continúa en la actualidad con el contenido de las capillas de Santa Ana y la Visitación y del fondo documental de la Capilla de la Natividad. Siete minutos faltan para que sean las 5 de la tarde. Continuamos en directo aquí en 8 Magazine. Esta expresión de decir la hora, bueno, a mí me gusta mucho porque me ayuda a compartir con ustedes que estamos en directo, pero es muy radiofónica, como lo es también nuestra siguiente invitada. Se lo he contado al inicio del programa. Hoy abrimos la segunda ventana que cada miércoles nos va a acompañar aquí en 8 Magazine. Abrimos la sección La España vaciada. Una semana, la provincia vaciada. Una semana nos va a acompañar Salomón Ortega
Y la siguiente estará conmigo y con todos ustedes. Este espacio que tiene un subtítulo, a la provincia vaciada tenemos que añadirle historias de pueblo. ¿Y quién nos va a traer esas historias? Y de ahí la referencia radiofónica, mi compañera Leticia Núñez. ¿Cómo estás, Leticia? Buenas tardes. Hola, Eneca, ¿qué tal? Pues encantada de reencontrarme contigo en este plató. De hecho, la última vez que nos vimos fue aquí en el plató y en la sección La provincia vaciada con Salomón Ortega, pero nuestros espectadores seguramente te reconocerán enseguida por tu voz porque te escucharon durante algún tiempo en la sintonía de Onda Cero Burgos, que como saben es también la emisora hermana de esta casa, en una etapa que me consta disfrutaste mucho y nosotros también. Ahora pueden seguir escuchándote en otro formato, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, ¿no? Sí, la voz nunca se calla, por así decirlo, así que ahora no es en Onda Cero, donde estuve contigo en la onda y como dices, disfruté muchísimo. Fue una de mis mejores etapas profesionales, pero bueno, ahora nos podemos seguir escuchando porque esto ya sabes que es una cosa de dos, en Historias de Pueblo, en el podcast Historias de Pueblo y también leyendo en el blog, o sea que hay para todos los gustos. Quien quiera leer, quien quiera escuchar y ahora pues... en formato televisivo, eso es, porque ahora ya va a ser, puedes tener una plataforma multimedia, ¿no? Vamos a decir, está el blog escrito, el podcast en audio y a partir de hoy, cada 2 semanas, aquí en 8 Magazine, Historias de Pueblo va a tener su formato televisivo. A mí me gusta mucho cómo presentas este proyecto Historias de Pueblo, que es ya multimedia, que tiene un subtítulo que lo describe muy bien, de un municipio de 25 habitantes al mundo. Esa es la filosofía que acompaña Historias de Pueblo, Leticia. Sí, totalmente. Es un poco mi historia personal, ese municipio de 25 personas que estos últimos inviernos ha bajado a 23, es Ciruelos de Cervera. Es mi pueblo, está muy cerquita de Santo Domingo de Silos y bueno, pues ahí es donde están mis raíces y entonces desde ahí hacia todo el mundo que nos quiera leer, que nos quiera escuchar y bueno, pues contar todas las historias y más que tienen relación de cierta forma con los pueblos para, pues eso, ponerlas en valor y que por mucho que se nos diga o que a veces nosotros mismos digamos que estamos en un país o en unas zonas vaciadas, pues bueno, siempre hay gente y siempre se hacen cosas y esas son, o esas historias y esas personas son mi objetivo. Y el nuestro también, eso es lo que compartimos. Historias de Pueblo nos va a traer testimonios, experiencias, proyectos que se desarrollan en el medio rural, porque tú a lo largo de toda tu carrera profesional y también de tu formación te has centrado, has puesto el foco en la comunicación de ese tipo de información, porque también se puede generar información desde el medio rural, lo que pasa es que igual no le damos el espacio que necesita, pero hay historias interesantes también, aunque en la agenda mediática en general no estén presentes, Leticia. Sí, siempre cuesta un poco más, ¿no?, encontrarles el hueco, quizá pues porque bueno, la agenda ahora mismo, no ahora, desde hace muchísimo tiempo, está dominada por otro tipo de temas, pero también todo lo que tiene relación con los medios cada vez va teniendo más cabida. Yo creo que hay un interés creciente y bueno, quieras que no, ahora con la pandemia sí que es verdad que mucha gente ha vuelto a mirar hacia los pueblos, ¿no?, como referentes de, sobre todo de calidad de vida, sobre todo los que hemos pasado pasamos el confinamiento en grandes ciudades metidos en apartamentos pequeños. Sabemos bien, ¿no?, las diferencias que hay entre una gran ciudad y un pueblo y bueno, pues al final lo que trato es de, pues sobre todo de poner en valor y de dar cabida a unas historias que quizás los grandes medios no están, pero bueno, tiempo al tiempo, que nunca se sabe, que la vida da muchas vueltas.
la pandemia ha puesto de manifiesto muchas carencias, pero también algunas oportunidades como la que acabas de explicar, como revalorizar la vida en lugares como nuestros pueblos. Y también hemos aprendido a relacionarnos de una forma descentralizada. Hemos comprobado que se puede teletrabajar desde cualquier sitio, siempre y cuando las comunicaciones sean buenas. Ahora mismo tú y yo estamos manteniendo esta charla telemáticamente, como hemos hecho en nuestras relaciones personales durante el confinamiento, y como podemos hacer. No es necesario traer las historias aquí para contarlas, las podemos compartir desde cualquier punto y descentralizar también la información, que es algo que a mí personalmente me interesa mucho y que la tecnología nos permite. A veces nos encontramos con obstáculos en ese sentido, Leticia. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo creo que, bueno, los pueblos están ante su gran oportunidad, ¿no? Como siempre se ha dicho, el teletrabajo iba a ser la tabla de salvación, y ahora que por fin este teletrabajo empieza a ser una realidad más palpable, porque hasta ahora solo unos pocos afortunados disfrutaban del trabajo a distancia. Pues bueno, ahora que efectivamente cada vez somos más los que podemos teletrabajar, pues claro, nos encontramos con que muchas veces en los pueblos no hay la cobertura suficiente. En el caso de Ciruelos, más o menos, no está mal, se puede trabajar a distancia. Así que, bueno, hoy me pillas desde Aranda, pero quizá la próxima vez que hablemos, quién sabe si quizá esté en Ciruelos o en cualquier otro pueblo. Y además estarás bien acompañada, porque Leticia va a ser nuestra corresponsal en el medio rural, en los pueblos, trayéndonos historias de pueblo. Pero esas historias tienen protagonistas que tú vas descubriendo pues a lo largo y ancho de la provincia, y insisto, su interés no es solo que estén en los pueblos, que también, que es algo que queremos revalorizar. Tienen interés por sus propios proyectos, por sus propias experiencias. ¿Quiénes son? Lo pueden leer en el blog que firma Leticia en Historias de Pueblo, escuchar sus podcasts. Pero ¿quiénes son los protagonistas de estas historias? Pues mira, me gustaría empezar con dos protagonistas que son los farmacéuticos de Vado Condes y de Zazuar, que se llaman Marisa y Agustín. Ellos, bueno, como todos los farmacéuticos, desempeñan una labor fundamental, pero más si cabe, ¿no?, en estos últimos meses de pandemia. Y entonces me gustaría inaugurar esta sección con ellos, porque la verdad que hacen un trabajo encomiable, son pura pasión, porque están entregadísimos, muy volcados con la gente de sus pueblos. Y yo creo que los habitantes también, o sea, les tienen un cariño que es mutuo, y fue una historia que me gustó mucho. Hicimos la ruta, bueno, con los dos, con Marisa y Agustín, fuimos desde Vado Condes a Guma y a La Vid y a Santa Cruz de la Salceda, que son pueblos que dependen de la farmacia de Vado Condes. Y es que no había más que ver cómo les reciben en la plaza o en el lugar en el que les entregan los medicamentos. Es una relación que va más allá, ¿no?, de lo profesional. Entonces, bueno, esa es una historia que sí que quiero compartir con todos. Y luego, pues bueno, otras muchas, desde, por ejemplo, Dani, que es el fisioterapeuta de la selección española de balonmano. Pues bueno, también es de un pueblo, justamente de Vado Condes, como Marisa, y está muy, muy arraigado también ahí. Y luego quizá otras historias que no tienen tanto renombre, o que no, digamos, no son como quizá Dani, que ha estado en Juegos Olímpicos, en Mundiales o en un deporte de alto nivel, pero que también tienen mucho mérito. Y bueno, pues hace poco estuve en Mamut con una peluquera rural que, bueno, ella va con su furgoneta por las casas, y la verdad es que al final es genial, ¿no?, el trabajo que hace, porque si la gente cada vez tiene más problemas para desplazarse a otros pueblos, pues al final es la peluquera la que va a tu casa, y así no hay excusas y contentas ambas partes.
Y bueno, pues poco a poco iremos descubriendo Les más iremos historias. conociendo. Estos son solo algunos protagonistas. Estupendo. Bueno, nos vamos a ver cada 2 semanas conociendo a todos esos protagonistas que hacen que la vida real funcione, en su caso, en el medio rural, donde desde luego son imprescindibles, y nosotros somos el altavoz que va a permitir poner en el foco esas historias y poder compartirlas y darles el valor que requieren. Antes de despedirnos, Leticia, quiero hablar un poco de ti para que nuestros espectadores conozcan bien tu perfil, aunque muchos ya te conocen, como decía hace un momento. Tú eres periodista, has trabajado en diferentes medios escritos, te pueden seguir a través de tu blog Historias de Pueblo, pero hay una faceta que me parece muy importante reseñar en este momento, y es que tú hace unos años hiciste un máster en comunicación con fines sociales, estrategias y campañas, y tu trabajo fin de carrera se centró en la presentación de un proyecto, se llamaba Tu Pueblo en la Onda, y tenía la radio como protagonista, como una herramienta clave para poner en valor la vida rural en Castilla y León. Y eso es lo que estás llevando a cabo en Historias de Pueblo, en el podcast de Historias de Pueblo, y que ahora vamos a ampliar en el formato televisivo. Volviendo al inicio de la conversación, ¿por qué está tan fuera de foco y por qué es tan necesario traer al foco mediático esas historias? Porque esa sí es una herramienta para luchar contra la despoblación, ¿no? Sí, yo creo que la comunicación es una herramienta potente, como muy pocas hay. Y bueno, desde ahora mismo, con todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, podemos hacer auténticas maravillas. El blog nació antes, después llegó el máster, y ya el podcast es, digamos, la materialización de ese proyecto que hice en el máster. Y bueno, es siempre la idea de poner en valor el medio rural. Yo creo que hemos estado callados durante muchísimo tiempo y es hora de darle voz y reivindicar, ¿no?, todos los valores, todas las riquezas culturales, patrimoniales y sobre todo personales que la gente se ha pensado o nos hemos pensado que no teníamos nada que decir, y tenemos mucho que decir, pero también importa mucho el cómo. De ahí lo de la comunicación como una herramienta clave. Hasta ahora yo creo que se ha desprestigiado mucho, hay muchísimos estereotipos, y yo creo que igual que con la comunicación se ha ejercido esa presión negativa, ahora pues toca un poco darle la vuelta, contar todas las historias positivas, todo lo que se está haciendo, cómo es la vida en el medio rural, que es que los pueblos no se componen de 4 paletos como mucha gente ha hecho ver hasta ahora, y ahí estamos los comunicadores para darle el lugar que se merece, y para eso pues ni ensuciar ni dulcificar, contar las cosas como son, ¿no? Como decía Manu Leguineche, que el periodismo es ir, ver y contar. Pues vamos a ir, que mucha gente no está yendo, que mucha gente habla del medio rural desde Madrid. No, nosotros vamos a estar en el terreno, igual que hacéis vosotros con la tele, con la radio, pues con Historias de Pueblo vamos al terreno, vamos a ver, vamos a hablar con sus protagonistas y luego lo vamos a contar. Pues qué ganas de sumarnos a ese proyecto. Leticia Núñez, mil gracias por acompañarnos hoy y el resto de las semanas que vamos a compartir, y sobre todo por ser tan generosa de compartir este trabajo y este proyecto conmigo y con todos nuestros espectadores. Así que nos vemos en 2 semanas con la primera de esas historias de pueblo. Un beso muy grande y hasta pronto. Gracias. Un beso para todos. Gracias. Nosotros en Ocho Magazine vamos a hacer un alto en el camino, una pausa para la publicidad. A la vuelta vamos a arrancar el curso en la Escuela Profesional de Danza y vamos a seguir hablando de patrimonio, entre otros temas. Son las 5 y 8 minutos, volvemos enseguida.
estamos de vuelta en 8 Magazine. Se lo he contado al principio, vamos a hablar de danza en los próximos minutos. En realidad vamos a hablar del arranque del curso, de la vuelta a la actividad normal, si es que hay algo normal en estos momentos, pero hay quien se esfuerza en que las cosas sigan adelante a pesar de todo. Es el caso de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, la Escuela Ana Laguna, que dirige nuestra siguiente invitada, Maya Iglesias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí. Sabes, Amaya, no lo he comentado contigo, pero ahora que te miro, recuerdo que la última conversación que tuvimos fue justo muy pocos días antes de que se desatase todo y se declarase el estado de alarma, y hablábamos de la muestra, sí, de un montón de proyectos ilusionantes que teníais, que como a todos, pero en vuestro caso de una forma muy tajante, se vieron interrumpidos. Qué gusto que ahora nos veamos para decir que, bueno, a pesar de todo, de las circunstancias que nos rodean, la escuela está viva, está en marcha y recibiendo alumnos. Sí, así es. La verdad es que hemos sobrevivido, parece un antes y un después. Día a día damos las gracias por la situación que a día de hoy estamos con una enseñanza presencial, a pesar de que oficialmente no ha empezado el curso, pero sí estamos ya retomando un poquito las clases con un plan de refuerzo para retomar la forma, que desde mediados de marzo pues prácticamente es un parón de 6 meses para lo que requiere una actividad física similar al deporte, pues es bastante fuerte. Y sí que la verdad es que fue muy radical, porque no nos lo esperábamos, y de hecho nos pilló que nos teníamos que ir a casa, nos llamaron que teníamos que irnos del edificio, y estábamos con un ensayo general para el estreno del taller coreográfico en el Fórum, que era el día 19 de marzo, y esto fue el día 12-13 cuando nos teníamos que dejar las instalaciones. Y la verdad es que fue muy duro, especialmente para los alumnos que terminaron el año pasado, que además de no poder culminar todo su esfuerzo del aprendizaje que hicieron todo el curso anterior, y que al final pues el ejercicio y toda la formación que hacemos en el aula es para luego, somos artes escénicas, pues poderlo llevar a un escenario, claro, y compartirlo con la gente. Entonces eso no lo tuvieron, aunque el aprendizaje se lo llevaron. Tampoco se graduaron como tal, porque siempre hay también un acto de graduación donde también bailan. Y sobre todo yo me he quedado con esa espinita en el corazón, que todavía me emociono, por ellos, porque terminaron pues eso, de una manera un poco triste. Muy brusca además, sí, ¿no? Sí. Sin posibilidad de prepararte. Sí. Bueno, pues les tenemos en el recuerdo y al final yo creo, fíjate, que esta experiencia, a la gente que trabajáis con el cuerpo y que podéis expresaros artísticamente, saldrá de alguna manera y habrá una generación marcada positivamente por esto. Pero lo bueno de este momento es que parece que ha pasado un montón de tiempo, sí. Han sido 6 meses en los que ha habido clases online en la medida que se podía, sí. Ha habido periodos de incertidumbre en los que no se sabía qué iba a pasar, pero ahora la escuela no está exactamente en el punto que estaría en el mismo periodo de, por ejemplo, hace un año, pero a punto de estarlo, ¿no? Porque habéis abierto ya periodo de recibir solicitudes para este nuevo curso. Estamos en ese momento. Cuéntanos más en detalles, porque todavía está abierto el plazo, ¿no? Eso es. Estamos en una convocatoria extraordinaria porque normalmente hacemos las pruebas en el mes de junio y si quedan vacantes, pues hacemos una en septiembre. En este caso se tuvieron que posponer hasta principios de septiembre y hemos abierto ahora la segunda convocatoria, que finaliza este viernes, incluido el viernes 2 de octubre, para que se puedan presentar a estas enseñanzas. Evidentemente nos hemos adaptado a la situación. Creo que la capacidad que tenemos en general, bueno, en la danza, en el arte en general, tenemos una adaptabilidad y una capacidad de resiliencia fuera de lo común, y además sabemos que, porque es nuestra vida y creemos que el arte y la danza es una necesidad y un derecho, pues creemos firmemente que esto tiene que salir sí o sí en la manera en que sea. Entonces, teniendo como principal objetivo la seguridad, las medidas de seguridad higiénico-preventivas, pues hemos tomado pues eso, unas medidas que nos hacen poder dar continuidad a estas enseñanzas, y esta es la oportunidad también para acercarse a la escuela, a conocernos, porque creemos que es un aprendizaje, una vivencia esencial, sobre todo en el desarrollo de los niños.
pueden acceder a partir de primero de elemental, es decir, las enseñanzas elementales son para la parte, digamos, de los más pequeños, que va de los 8 a 12 años, aunque puede variar, pero es a partir de los 8 años. Y luego ya serían las enseñanzas profesionales, que por ejemplo tenemos en Burgos tenemos la especialidad de danza contemporánea y la danza clásica. En el caso del contemporáneo no necesitan unos conocimientos previos, pueden acceder, que de hecho nos vienen muchos interesados pues de otro tipo de estilos como la danza urbana y otros estilos así como muy actuales y que les gusta además en ciertas franjas de edad, ¿no? Adolescentes y tal, les resulta más afín. Y bueno, pues en estas enseñanzas pueden acceder directamente a enseñanzas profesionales. El caso de primero de elemental, los pequeñitos, 8 años, las pruebas son súper sencillas y básicamente todo el mundo, o sea, hay que entender que la danza es para todo el mundo. Y que evidentemente pues tienes que desarrollar unas cualidades, puedes tener unas aptitudes que sí que miramos en las pruebas de un modo muy global y muy general, que puede ser ciertos ejercicios, un poquito de flexibilidad, fuerza, coordinación, musicalidad, incluso les hacemos alguna improvisación porque es muy interesante ver cómo ya desde pequeños tenemos cada uno nuestra propia personalidad y entonces también nos gusta verles una pequeña improvisación, que de hecho los niños pues son muy desinhibidos, por suerte, es una lástima que perdamos eso, y expresan con todas sus ganas e ilusión pues lo que sienten con música. Así que, pues bueno, son pruebas muy sencillas para las familias y trasladar un mensaje de total tranquilidad, confianza de que se desarrollan en un sitio con las medidas de seguridad requeridas. Estamos viendo, Amaya, algunas imágenes de los cursos que se están desarrollando ahora, porque el curso académico como tal no ha arrancado, nos lo acabas de explicar, lo hará próximamente, en el mes de octubre probablemente, ¿no? Avanzado octubre, pero el día 13. Eso es. Pero sí habéis tenido que hacer una especie de cursos de refuerzo, porque, claro, una disciplina como la danza, los 6 meses de parón, aunque nos consta que vuestros alumnos han seguido bailando, que habéis tenido formación online, pues un poco de tono se pierde. Así que habéis dedicado este principio de no curso oficial a recuperar esa forma y esas son las imágenes que estamos viendo. Y me llama la atención ver, pues claro, que las medidas higiénico-sanitarias entran al aula también en disciplinas como la danza, pues como en el cole, los niños están con mascarilla, guardando la distancia, reducirse el aforo, todas esas cosas, ¿no? Sí, así es. Bueno, tienen accesos diferentes al centro. De hecho, los grupos no se mezclan entre sí, hemos reducido lo que son el uso compartido de espacios, no coinciden en pasillos, ni en aulas, ni nada, permanecen dentro del mismo aula. Es verdad que en el suelo tenemos marcado como una especie de damero, el juego de las damas, donde pues, en las diferentes cuadraturas se colocan alternativamente uno sí, uno no, uno sí, uno no, de manera que no solamente poner una marquita en el suelo, sino que tienen, digamos, el límite como para no despistarse, porque sobre todo los pequeños tienen que tener una referencia y bueno, pues dentro del aula también mantienen esa orientación para no acercarse demasiado a los demás. Es verdad que también, bueno, tienen que descalzarse porque nosotros también a veces en diferentes disciplinas, en este caso el contemporáneo, rodamos por el suelo y claro, pues bueno, tenemos que tener el tema de la limpieza, pues triplicado. Si de normal un centro educativo ha tenido que ampliar esta necesidad, pues nosotros todavía más. Pero bueno, hay ciertas asignaturas que sí que requieren también más contacto, entonces, claro, eso te iba a preguntar, también tenéis que renunciar, igual que en otros ámbitos, para adaptaros con seguridad a esta situación. Hay renuncias que hay que hacer, pero bueno, que solventáis con un poco de imaginación, ¿no? Totalmente. Además de que algunas asignaturas que sí que son los últimos cursos y requieren más proximidad y habrá que utilizar mascarilla FFP2. Por ponerte un ejemplo, la asignatura de Contact de la especialidad de danza contemporáneo, pues vamos a utilizar unas picas que son como unos palos básicamente para que en vez de estar en contacto con el otro, pues tengas un contacto pero reduciendo al máximo el contacto directo entre alumnos, sin tener que, entre comillas, sacrificar una asignatura porque es un aprendizaje que se perderían. Entonces es ese sentido de adaptabilidad que quizás no es el ideal, esperamos, confiamos que sea lo más transitorio posible y que avance todo para bien, pero como dice el refrán, renovarse o morir. Claro, y hay que seguir adelante y las circunstancias son estas, entonces pues hay que hacerlo de esta manera.
te iba a decir si hacéis planes de futuro. Claro, hay que planificar un curso. El curso está organizado. Lo que no sabemos es qué cosas se van a poder hacer y qué no. Por ejemplo, en cuanto a llevar al público vuestro trabajo, como hablábamos el año pasado. Eso está en el aire, pero el trabajo, la formación sigue prácticamente de la misma manera, Amaya. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros tenemos hasta la fecha reservada en el Fórum, el día 7 de mayo del 21, confiando que vaya a ir bien. Que no puede ser, ojalá que no, pues como te decía antes, ese aprendizaje se lo llevan los alumnos. El taller coreográfico está basado en el trabajo que hacen con unos profesores especialistas invitados a la escuela trimestralmente. Entonces, ese aprendizaje del aula, de que los alumnos tienen que saber cómo se trabaja en compañía, aprenderse unas coreografías rápido, aprenderte un estilo concreto y todo en un periodo reducido de tiempo, justamente estamos hablando de esa adaptabilidad, que es como se trabaja ya, digamos, profesionalmente. Entonces, pues bueno, ese trabajo lo van a hacer, lo que nos gustaría es llevarlo al escenario, por supuesto. Claro, y si vosotros tenéis dudas de si podéis hacerlo o a qué aforo podéis llegar, me imagino que los alumnos de los últimos cursos estarán también preocupados por cómo va a ser su futuro profesional, porque al final esto es una escuela, se puede programar un curso, se pueden adoptar medidas, pero son alumnos que se están preparando para dedicarse profesionalmente a la danza y me imagino que lo miran con un poco de preocupación, ¿no? ¿Qué os transmiten ellos? Pues la labor que estuvimos haciendo durante el confinamiento hemos visto que es la fundamental, que es el acompañamiento emocional, básicamente. La incertidumbre yo creo que está en todos los sitios, yo creo que cualquier padre, madre, tutor legal de un niño está preocupado ya en qué está pasando en los colegios y cuál va a ser la situación. En el caso de la danza, pues bueno, como la cultura en general y no solo en España, nos hemos visto pues afectados, o sea, ha sido un golpe bastante duro, pero digamos que lo importante es que los niños se sientan arropados, comprendidos y hacerles ver que hay que adaptarse, que hay que buscar soluciones. O sea, lo de quedarte en la queja no es útil. Vamos a ser útiles, vamos a buscar soluciones y habrá que adaptarse, habrá que buscar pues eso, alternativas. Entonces, lo importante o lo que vemos que funciona más y que al final pues estamos enseñando danza, pero al final estamos educando, hay ciertos valores que lo que nos hace, digamos, colocarnos en una posición el docente de estar en acompañamiento, en estar totalmente disponibles y en adaptarnos a sus necesidades, aunque a lo mejor haya que cambiar ciertos criterios pedagógicos o ciertas programaciones, en fin, la situación es así, pero sobre todo la parte emocional, creo que es lo más importante, no vamos a poder evitar. Y además, pues también, entre comillas, pues consolándoles o llevándoles la atención a otro ámbito no creo que solucione, es un problema real y también tenemos que hacerles fuertes y bueno, pues las frustraciones existen y creo que también les tenemos que preparar para eso, para la vida misma. Así que bueno, sí, a veces las cosas no son fáciles, pero estar ahí con ellos, acompañarles principalmente. De todos modos, todas las cuestiones que has abordado creo que desde la danza se gestionan bastante bien, ¿no? La disciplina, gestionar la frustración, superarse, todo eso y además trabajar en equipo, reinventarse, ser creativos, bueno, es algo que está implícito en la enseñanza, así que pues doblemente preparados para su profesión y para la vida. Amaya, es un placer siempre charlar contigo, somos vecinos además, así que cuando quieras te vuelves a acercar y seguimos charlando, que tengáis un buen curso dentro de estas circunstancias y a lo mejor antes, pero ya quedamos desde ahora para el mes de mayo para hablar de esa muestra, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias por todo y eso, la danza sí se puede. Hay muchas cosas que se pueden y la danza es una de ellas y lo reivindicamos de forma segura. Además, sí se puede y disfrutar de los espectáculos también se puede. La cultura también es segura. Gracias, Amaya. Vamos a seguir hablando de arte, pero desde otro punto de vista. Desde hace pocos días y hasta final de año van a realizarse las excavaciones en el entorno de la iglesia de San Román. Esta fue una de las iglesias más grandes de la ciudad, la segunda después de la catedral, hasta que fue destruida por las tropas de Napoleón. Ahora un equipo de arqueólogos trabaja en esa zona y lo va a hacer durante los próximos meses buscando información que va a ser muy valiosa y que nos va a explicar muchas cosas. Allí, en el arranque de esas excavaciones, ha estado mi compañera Carla Martín con algunos de sus protagonistas. Adelante, Carla.
Fue una de las iglesias más grandes de la ciudad después de la Catedral de Santa María. Su destrucción por las tropas de Napoleón dejaron al descubierto una enorme extensión que más de 200 años después podría arrojar información relevante sobre el paso del románico al gótico. Las excavaciones se alargarán hasta el 31 de diciembre y buscarán descubrir el muro norte que se encuentra junto a un terraplén de la Guerra de la Independencia y que permitirá en futuras campañas acceder al interior del templo. Los trabajos están promovidos por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y financiados a través de los planes de empleo de la Junta de Castilla y León. Fabiola Monzón, directora de las excavaciones, después de 3 años sin poder actuar aquí, de momento estamos con labores de limpieza. Sí, claro, aunque el año pasado no hicimos excavación, sí que se hizo una pequeña limpieza de las hierbas, etcétera, porque claro, cada año van creciendo y este año ha habido bastante crecimiento vegetal. Entonces, por el momento se han quitado las malezas más grandes y ahora queda limpiar, sanear otra vez el yacimiento antes de abordar la excavación. Esa excavación, ¿cuándo se va a desarrollar? ¿Cuánto tiempo puede llevar en una primera fase y cuántas fases más podemos extendernos? Bueno, en este año creo que si son 6 meses, pues estaríamos hasta iniciados de 2021, prácticamente febrero, bueno, teniendo en cuenta un poco las vacaciones, etcétera. Y campañas, pues depende de los restos. La verdad es que es una campaña, es una excavación de grandes proporciones, una iglesia de grandes tamaños, etcétera, y puede dar para mucho tiempo. O sea, bueno, es un proceso de investigación a largo plazo. No te puedo decir campañas porque todo depende un poco de los restos que vayan apareciendo, del personal, de cómo se vaya desarrollando, pero sí que tendría que haber nuevas campañas. ¿Cuál es la superficie sobre la que se está trabajando aproximadamente? Pues ahora mismo tendríamos marcados unos casi, pues igual 300 metros cuadrados, ¿eh? Incluso la excavación, cuando la hemos localizado, no sabemos en qué zona de los pies estamos. Sabemos que estamos entre la carretera, ha pillado parte de la nave lateral, de una de las naves laterales, pero no sabemos cuánto nos queda hacia el oeste ni cuánto nos queda hacia el este. Es decir, todavía no hemos encontrado la cabecera, que es la que nos permitiría un poco establecer las proporciones del lugar en el que estamos longitudinalmente. Las expectativas son muy buenas, se prevé que aparezcan muchos restos. De momento, ¿qué ha aparecido en campañas pasadas? Bueno, hablábamos de que es una iglesia que tiene su origen ya en época románica, en el siglo XI, seguramente en relación al Camino de Santiago. Fue un barrio importante. Debemos pensar que era una zona límite entre ese barrio alto de la ciudad y el barrio bajo. Hubo gente enterrada importante, de grandes capillas, y en ese sentido nos permitiría documentar sobre todo esa evolución de un templo románico a un templo gótico, ese momento floreciente de Burgos. Y sobre todo también esta iglesia fue importante en época napoleónica, porque fue un punto central y codiciado tanto por las tropas francesas como por las tropas aliadas. En ese sentido jugó un papel muy importante, era la unión entre la ciudad y la plaza fortificada que habían construido los franceses. La puerta estaba lateral y hemos encontrado elementos sorprendentes muy relacionados con la Gran Independencia, pero también el que se atrincheraran aquí hizo que muchos elementos arquitectónicos se conservaran de esa iglesia. Cabe recordar que hace muchos años también se excavó, se hizo una intervención en la iglesia de La Blanca, al lado del castillo, y precisamente había sido bastante arrasada y quedaba menos de esa iglesia que esta, que precisamente por las condiciones en las que se ha desarrollado su evolución destructiva ha permanecido. También cabe recordar que hacia 1820 o veintitantos lo que quedaba de ese terraplén y algún muro que aún quedaba en pie es mandado colmatar y enterrar. Ese gran sedimento que se echó encima es lo que nos ha permitido hoy en día que se conserve, aunque se había perdido mucho de su memoria, pero gracias a eso tenemos esos desniveles de tierra que nos han permitido conservar. Expectativas, pues lo que vaya viniendo, o sea, dentro de lo que todo se ha podido conservar, pues bueno, seguramente
En principio yo creo que ahora la ciudadanía e incluso nos estamos dando cuenta de ese potencial del que siempre hemos hablado, del cerro, de que tenemos ahí toda una ciudad por documentar, por descubrir, por investigar. Entonces este es un punto de enlace, ¿no?, que nos está demostrando que cada vez que abrimos dentro de lo que es esta zona de la ciudad están apareciendo unos vestigios muy interesantes, ¿no? Como todo ahora, la COVID, bueno, pues ha trastocado un poco los planes, habéis tenido que reducir el número de efectivos. ¿Cómo estáis trabajando? Bueno, en principio estamos trabajando como la superficie es grande y con las medidas que deben mantenerse, etcétera, pues bien. En el momento en que, bueno, pues hay algún problema, pues como toda situación, pero con normalidad, no tenemos somos un grupo reducido, con lo cual hay espacio para mantener distancias, ¿no? ¿Cuántos trabajadores están ahora mismo o van a estar durante estos meses? Los que veis, este año se ha reducido también un poco el equipo y son 2 peones, un ayudante de arqueólogo, que es la que me ayuda, y yo. Levi Moreno, concejal de Turismo. Mirando un poco de cara al futuro, esto podría ser un atractivo más para la ciudad de cara a atraer turistas. Está en paso de camino a la catedral, al castillo, ¿no? Sí, vemos que ha habido bastante interés desde el punto de vista del mercado francés y también del inglés. Hay mucha gente interesada en la historia y sobre todo pues los sitios donde hubo batallas de ingleses, franceses, los están recorriendo. Entonces, pues bueno, puede ser un punto más donde vengan a verlo, ponernos también en determinadas rutas europeas, y eso, aunque tampoco sabemos una gran cuantificación, pero siempre es positivo. No yéndonos tan lejos, también las excavaciones pueden ser atractivas para turistas y para los ciudadanos de Burgos, tal y como ha ocurrido con las excavaciones que se están desarrollando en las llanas. Sí, tenemos muchas ganas de hacer actividades y de conocer nuestra propia historia. A los turistas sí que les gusta, y ya que están aquí, pues viendo el castillo, viendo el Museo de San Esteban o yendo a ver el Solar del Cid, pues pasan, lo ven, se interesan, pero a la gente de Burgos nos gusta conocer nuestra propia historia. Esta iglesia de San Román quizás no es tan conocida, entonces bueno, lo mismo que ha habido un gran éxito en las visitas que se han hecho junto a los yacimientos de la catedral, aquí desde luego que tengo claro que muchos burgaleses y burgalesas vendrán a ver ese pasado histórico nuestro. Además de esas visitas guiadas que se tiene pensado hacer en un futuro cercano, ¿qué tiene pensado el Ayuntamiento para promocionar este lugar? Bueno, no es solo un lugar en exclusiva, sino, como te digo, tenemos claro que tenemos que intentar sacar mayor rendimiento turístico a toda la zona alta de la ciudad. Ya estamos con la redacción del proyecto del Plan Castillo y estamos aquí en las laderas del castillo. A partir de aquí, a la que tengamos en el castillo un gran foco, pues bueno, todo lo que son los alrededores se dinamizará y podremos hacer pues rutas o podremos hacer otro tipo de paradas cuando esté en funcionamiento cualquier uso turístico. Las 5:43, seguimos en directo en 8 Magazine. Vamos a hablar en los próximos minutos de una plataforma recién creada. Se presentaba hace una semana, el pasado día 23, y nos acompaña esta tarde la representante, la portavoz de esta plataforma, que está formada por 5 asociaciones. La plataforma de la abolición de la prostitución en Burgos. Y es importante poner el apellido provincial porque esta es una iniciativa que se está desarrollando en todo el país. Laura Pérez, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Laura, todos ustedes la conocen porque es la presidenta de la asociación La Rueda, que entiendo es una de las 5 integrantes de esta plataforma. Laura. Efectivamente, la asociación La Rueda, junto con otras compañeras de la Asociación de Mujeres Hipatia, de Iniciativa Feminista, Sinergia Feminista y Colectivo 8 de Marzo, que somos 5 organizaciones que llevábamos en nuestros órganos internos y en nuestros espacios debatiendo, ¿no?, y posicionándonos en una postura sobre la prostitución. Nos definíamos claramente como abolicionistas y decidimos un poco unirnos y aunar fuerzas para poder trabajar estos temas de
de generar una conciencia ciudadana que vaya hacia una abolición de la prostitución. El día que se presentaba esta plataforma, ahora vamos a hablar de los objetivos que persigue, pero no era un día cualquiera, era el Día Internacional contra la Trata, y es que no podemos desligar la prostitución de la trata de mujeres, que es un tema gravísimo y muy serio, igual que lo es la prostitución, pero todavía una escala más, ¿no? Porque ahí hablamos de criminalidad a todos los niveles. Esa fue la fecha elegida, insisto, no por casualidad, Laura. Claro, evidentemente. Está claro que sin prostitución no hay trata y que la mayor parte de la prostitución en nuestro país viene derivada de la trata, o bien de la trata clara y contundente que se ve y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están sistemáticamente, ¿no?, detrás investigando, como también trata, como dice Amelia Tiganos, más, que es una superviviente de la prostitución y de la trata, más solapada. Ella comenta que en su país de origen no fue que la obligasen a venir para ejercer la prostitución, sino que ella sabía que venía a ejercer la prostitución, pero coaccionada por una situación de vulnerabilidad en su país de origen, que al final la única alternativa que le quedaba para poder abandonar esa situación era incorporarse dentro de esas redes que la llevaron por 40 prostíbulos a lo largo y ancho de la geografía española. Claro, que nadie elige libremente, sí, yo creo que nadie elige libremente pues ejercer la prostitución, siempre hay algún tipo de coacción social, económica o de las circunstancias que le rodean. Laura, la plataforma se ha constituido con el objetivo de visibilizar esta situación, problemas que tienen mujeres también en la provincia de Burgos, generar conciencia y yo me pregunto, a estas alturas de la sociedad en la que vivimos, que no seamos sensibles con este asunto. Me cuesta entenderlo, ¿no? Que tengáis que trabajar, y si lo hacéis es porque es necesario, me consta, pero que haya que trabajar en sensibilizar contra este tipo de situaciones es difícil de explicar, ¿no? A ver, difícil de explicar. En los últimos años, lejos de avanzar, lo que nos damos cuenta es que lo que estamos es retrocediendo. Tenemos que ver un poco cómo es el modelo de relación afectivo-sexual, cómo es la educación afectivo-sexual que reciben nuestros jóvenes y cómo a través de la industria, por ejemplo, del porno y demás, se acaba derivando en unas situaciones que de la única forma que puedes mantener esas relaciones sexuales que estás tomando como normalizadas, que estás viendo a través del porno y que sabemos que no son normales, las puedes hacer a través de la prostitución. Entonces, cada vez vemos que más chicos, más jóvenes, acuden a los prostíbulos a usar el cuerpo de las mujeres y violarlas. Porque al final no deja de ser una violación, aunque sea por un módico precio, no deja de ser mantener una relación sexual con alguien que no quiere estar contigo, le das asco, no quiere estar contigo, pero parece que tu propio disfrute, y es lo que perciben, sobre todo los hombres, que es a los que va dirigida la pornografía hegemónica, ¿no? Y la industria pornográfica, es lo que están lanzando, tu propio disfrute, independientemente de la mujer objeto sobre la que estás teniendo tu propio disfrute. Sobre lo que sí hay mucha confusión, yo creo, es sobre la situación legal de la prostitución en España. No es legal, pero tampoco está penalizada porque los lugares donde se ejerce la prostitución no están registrados como prostíbulos, ni se reconoce desde el punto de vista administrativo, jurídico, que eso sea un prostíbulo, ¿no? Es algo que está en camino de cambiarse desde el punto de vista legal, Laura. A ver, por un lado, la prostitución no está ni legal ni ilegal, y desde un posicionamiento abolicionista tampoco pedimos una situación prohibicionista que recaiga sobre la penalización de las mujeres que ejercen la prostitución, porque además sabemos que hay coacciones y hay cuestiones detrás que no queremos, ellas son las víctimas, no se tienen que convertir ahora en delincuentes. Lo que creemos es que hay que penalizar a los proxenetas que obligan a esas mujeres
a los que se lucran de una forma u otra alquilando sus espacios o los lugares donde se ejerce la prostitución, que ahí vimos una reversión hace unos años en nuestro Código Penal, que se quitó esa figura, y el día 23, coincidiendo con el Día Internacional contra la Trata, el Ministerio de Igualdad dijo que iba a empezar un proceso de modificación del Código Penal, en el que iba a introducir otra vez esa penalización de quienes se lucran con pues el alquiler, cesión o actividad que no tenga que ver con la prostitución, pero que al final no deja de ser un medio para conseguir un lucro, que nos parece que es importante, pero sobre todo y fundamentalmente creemos que una de las cuestiones que también hay que meter, aparte de la penalización de todas esas figuras, es la penalización de los puteros. Quiero decir, a quien hay que poner multas es a los hombres que se creen con derecho a violar a una mujer por un módico precio, y una línea de cobertura de ayudas, apoyos especializados y específicos, etcétera, para las mujeres supervivientes de la prostitución, puesto que si no, al final se van a ver abocadas, como ha pasado en otros países en los que se ha legalizado, como por ejemplo en Holanda, que a través de la legalización lo que se ha visto es que hay una mayor red subterránea de mujeres víctimas de trata, porque claro, las que están legales tienen una cobertura, unos precios, etcétera, etcétera. Entonces los proxenetas aprovechan para seguir humillando y vulnerando a mujeres. Laura, en este momento, en plena pandemia, porque continuamos en esas circunstancias, la prostitución que está en el foco, yo creo que siempre, ¿no?, está en la agenda y en el debate desde muchos puntos de vista, pues ha tenido otro punto de vista diferente, y es el de prevenir contagios. Como la situación legal de los lugares donde se ejerce la prostitución es tan ambigua, pues implementar ahí las normas de seguridad e higiene contra la pandemia es un poco más complicado. Claro, estos sitios que están registrados como un hostal, como un hotel o algo similar, ¿no?, pero ambiguo en cualquier caso, tienen la obligación de acometer esas medidas de protección hasta donde tiene que hacer un hotel, una sala de, no sé, es que tienen nombres tan... Una sala de fiestas, eso es, un bar de copas, cosas así. Claro, no es lo mismo un bar de copas que un lugar donde se ejerce la prostitución. Las medidas de seguridad no tienen nada que ver, y puede ser todavía peligroso también desde el punto de vista de la pandemia. ¿Cuál es la situación en este momento? Claro, a ver, durante el periodo más duro de la pandemia, ¿no?, durante el confinamiento, además hemos visto que, claro, se cerraron todo tipo de servicios de cara al público y demás, y lo que han generado ha sido que esas mujeres han estado en una situación total y absolutamente vulnerable, generando aún una mayor deuda con sus proxenetas que ahora tienen que pagar. Y una de las medidas que yo por lo menos me llamó mucho la atención cuando empezamos la fase 1 y se planteó que no se podía salir de la provincia, pero se abrían los hoteles y los hostales. Claro, a mí me sorprendió. Claro, luego, después de pensarlo, dije, lo que están es abriendo otra vez los prostíbulos, porque es la licencia de actividad que tienen. Es decir, fue una de las primeras actividades que se abrió al público. No somos conscientes que en los lugares donde hay prostitución, donde hay esa industria de la prostitución que está explotando a mujeres, las ponemos en un mayor riesgo, y es un riesgo de salud pública bastante grande y un foco grande, porque además ellas van a tener dificultades para que se les haga una PCR, para poder estar en confinamiento durante un tiempo, en el caso que se haga positivo, etcétera, porque es dinero que dejan de ganar sus proxenetas, y por otro lado porque los puteros que acudan van a decir a los rastreadores que han estado en un prostíbulo. Y no va a haber control ahí de... Se va a salir de las... O sea, es un foco muy gordo de riesgo, y que se escapa total y absolutamente al control. Dejamos a las mujeres en una situación total y absolutamente precaria en ese sentido. Pero ante la administración, por ejemplo, lo que ha planteado es que, como es alegal, no toma medidas para ello.
Claro, porque esos son hostales o salas de fiestas o bares de copas, legalmente. Bueno, pues la plataforma, formada por 5 asociaciones, ha echado a andar hace una semana con estos temas como objetivo. Queríamos conoceros y ver en qué trabajáis. Este es un tema siempre controvertido, pero siempre en el foco y muy importante, sin duda, así que estoy segura de que tendremos ocasión de seguir ocupándonos de él. Gracias, Laura, por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias por venir a hablar de esto, que creo que es necesario. Hasta pronto. Nosotros con ustedes tenemos todavía un asunto pendiente que mañana ampliaremos con más detalle de la mano del propio Daniel Angulo. Vamos a ocuparnos de la previsión de los próximos días y luego les cuento que Daniel Angulo estará aquí mañana. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Hoy hemos amanecido con cielos despejados, con unas temperaturas frías o bastante frescas, y así han estado los cielos despejados durante la mañana, como nos muestra la webcam de la Plaza Mayor de Villarcayo. Y no solo han estado los cielos despejados en el norte, sino también en el oeste y en el sur, como nos muestra ahora la webcam de la DGT situada en Buniel. Y esto también se veía muy claramente en la imagen de satélite Meteosat. Vemos que toda la mitad norte de la península está con cielos despejados, con algunas nubes bajas en Galicia, y hay nubes altas, eso sí, por la mitad sur. Para mañana, en la situación prevista a mediodía, vemos cómo un frente frío habrá cruzado ya a esas horas nuestro territorio y se irá deshaciendo según avance por la península, por España. Mañana, por la mañana, tendremos lluvias en el Cantábrico, que persistirán también hasta bien entrado el día. En el resto habrá aumento de nubosidad con vientos del suroeste más húmedos y más frescos que harán bajar las temperaturas, especialmente en el norte y este de la península. Concretando para nuestra provincia en este 1 de octubre. Con el cambio de mes van a llegar cambios en el tiempo, pero mañana el cambio que vamos a tener va a ser un aperitivo de lo que nos va a llegar en días siguientes. En el norte estarán los cielos nubosos ya desde la madrugada y por la mañana, con algunas lluvias débiles en esta zona de Merindades y también por el Valle del Ebro. Las temperaturas empiezan a bajar, ya en Espinosa de los Monteros las máximas se quedan en 15 grados, Villarcayo y Miranda tendrán máximas de 17 y las mínimas entre 8 y 9. Por la Boreva y por el este también nuboso, con algunas lluvias, chubascos débiles a primeras horas de la mañana y luego nubes y claros, con temperaturas máximas que bajan. Hoy están con 23 grados 24 allí, mañana se quedarán en 18 y en Prado con 17. Por el centro y por el oeste tendremos cielos nubosos, sobre todo por la mañana, quizás alguna llovizna en el noroeste, en las cercanías de la capital, poca cosa, temperaturas que empiezan ya a bajar, las máximas se quedan en el entorno de la capital sobre los 18 grados, por el oeste, donde los cielos estarán más despejados, tendrán máximas de 20. Por el sur también cielos nubosos, quizás con algún chubasco por la mañana, primeras horas, máximas que bajan, en Lerma 19 grados, en Aranda 18, y en la sierra tendremos cielos nubosos, algún chubasco por la mañana, nubes y claros por la tarde, con máximas de 17 grados y mínimas de 6. Mañana en Burgos capital tendremos cielos nubosos, quizás alguna llovizna a primeras horas de la mañana y descenso de temperaturas con vientos del suroeste. Pero los cambios van a llegar el viernes, que va a ser una jornada lluviosa y muy ventosa. Ojo a este día, que el tiempo será muy desapacible y muy revuelto, y seguirá en los próximos días. Parece que se complica lo meteorológico a medida que nos acercamos al fin de semana. Nos lo va a detallar mañana Daniel Angulo, que arranca la temporada de su Respira Burgos mañana, aquí en el plató de 8 Magazine. Tendremos también tertulia, hablaremos de muchas cosas, pero será mañana. Hemos terminado nuestro tiempo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Volvemos a encontrarnos mañana a las 4:30 en directo, aquí en la 8 Burgos. Hasta entonces.